Hola, esta es la tarea 6.1 Interruptor crepuscular del módulo de electrónica. Soy Carlos Terroba del grupo E21D. Vamos a utilizar para este interruptor crepuscular un transistor PNP. En primer lugar he dibujado el circuito en el simulador Falstad. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos una pila de 9 voltios y aquí un LDR, una fotoresistencia, varía su resistencia en función de la luz, montada en serie con una resistencia variable, un potenciómetro. Esto es un divisor de tensión. La resistencia, en función de la luz, ofrece más o menos resistencia, LDR. Lo podemos controlar desde aquí. Aquí tenemos otra resistencia de protección para regular la corriente que nos llega al transistor PNP. Lo vemos aquí. La E es de emisor, la B es de base y la C es el colector. Aquí tenemos una resistencia para proteger este diodo LED rojo. Y vamos a hacer una simulación para ver cómo funciona este circuito. Bien, vamos en primer lugar a... Perfecto. Ahora tenemos regulada la LDR, la fotoresistencia, con el máximo de iluminación. Desde aquí lo podemos variar. Con la máxima intensidad de luz nos marca que tiene 999 ohmios. Y el potenciómetro lo tenemos regulado aquí al máximo, con lo cual nos está dando pues 100 kiloohmios de resistencia. Bien, para que el transistor permita el paso de la corriente, tiene que establecerse entre el emisor y la base una diferencia de tensión mínima de 0,6 voltios. En este momento, dada la resistencia que tenemos aquí, la corriente, como podemos ver, realiza este circuito. Y aquí la corriente que tenemos es prácticamente inexistente, 12,2 picoamperios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los 9 voltios que nos está dando la pila y aquí tenemos 8,9 voltios. Hay una diferencia de tensión entre el emisor y la base de tan solo 0,1 voltios. ¿Cómo va a variar esto? Pues como hemos dicho, aquí tenemos un divisor de tensión. Esto va a variar en función de cómo regulemos aquí de entrada. Si vamos en el momento que hemos, digamos, que tendría menos luz, captaría menos luz la fotoresistencia, ya ofrece, en lugar de 999 ohmios, ofrece una resistencia de casi 11 kiloohmios. En este momento empieza a circular la corriente por aquí, porque aquí tenemos ahora 9 voltios en el emisor y 8,4 en la base. Esos 0,6 voltios es el umbral para que comience a circular la corriente a través del transistor. Si seguimos aumentando la resistencia de la LDR, que sería que hay menos luz, vamos a ver cómo va a ir progresivamente aumentando la corriente que pasa a través del emisor y por el colector recorre la resistencia y nos enciende el diodo LED. Vamos bajando. 50 kiloohmios. Tenemos aquí 5,6 miliamperios. Vamos a reducir para que se vea mejor. Y si seguimos bajando hasta llegar a la máxima resistencia de la LDR, sería oscuridad total, son 100 kiloohmios.
No obstante, solo logramos aquí 6,5 mA. El diodo LED, para que brille, necesitaría, lo ideal sería 18, 20 mA. Sería lo ideal. Entonces podemos jugar con resistencia variable. Vamos a regularla para que cuando esté en oscuridad tengamos el diodo LED brillando con 18 mA. Entonces, si vamos variando la resistencia, vemos cómo va aumentando la intensidad que recorre el emisor. Ahí tendríamos, por ejemplo, 18 mA. Bien. De esta manera, cuando está completamente a oscuras, tenemos 18 mA, ideal para que funcione el diodo LED. Y cuando aumenta la luz y con ello disminuye la resistencia del LDR, va bajando 13 mA hasta llegar a 5 nanoamperios. O sea que esto es prácticamente cero y el diodo LED no brillaría. Perfecto. Tenemos aquí el croquis, el circuito eléctrico de interruptor crepuscular con el transistor PNP simulado en Tinkercad. Al igual que antes, tenemos la pila de 9 voltios y el polo positivo va al LDR y directamente al emisor del transistor PNP. Para la salida del LDR va a la base del transistor PNP. Antes teníamos en Falstad, habíamos puesto aquí una resistencia, dado que los valores de la LDR no eran iguales para que funcionase el circuito. Y aquí tenemos una resistencia variable, un potenciómetro, que nos hace el divisor de tensión entre estas dos resistencias, como teníamos antes. Y por el otro lado, a la salida en el colector del PNP, tenemos la resistencia y el diodo LED, y del diodo LED, del cátodo al polo negativo de la pila. He colocado varios multímetros. Este está en posición, seleccionado amperios, para ver el consumo que tiene este diodo LED, para que sepamos la intensidad con la que brillaría. Si estaríamos hablando de 1 mA, sería prácticamente apagado, o 18-20 mA, que estaría brillando con intensidad. Tenemos aquí un voltímetro para ver la caída de tensión, la diferencia de tensión que tenemos entre el emisor y la base del transistor. Y otro para ver entre el emisor y el colector. Y aquí, simplemente a modo informativo, tengo una LDR, la misma, para ver la resistencia que con el multímetro, ver qué resistencia presenta en función de la intensidad de luz que recibe. Bien, vamos a iniciar la simulación. Vemos que cuando está en la oscuridad absoluta, la LDR tiene una resistencia máxima de 180 kiloohmios. Y con intensidad con luz, la resistencia desciende hasta los 506 ohmios. Entonces, 180 kiloohmios y 506 ohmios. Vamos a ver esto cómo afecta al funcionamiento de nuestro circuito. Ahora, nuestra resistencia LDR está en modo noche, diríamos, ¿no? En oscuridad. Tendríamos 180 kiloohmios. En ese caso, al igual que pasaba anteriormente, la corriente pasa, que viene por aquí, y leemos en el multímetro más de los 0,6 voltios, que son la tensión de ruptura, para que comience a circular la corriente a través del transistor, se comporte como un interruptor cerrado. En este caso, veríamos que aquí tenemos 20,8 mA. Estaría luciendo el LED a su máxima intensidad recomendada. A partir de 20 mA se podría dañar o acortar su
su vida. En cambio, cuando bajamos y va captando más luz, vemos como progresivamente, aquí tenemos 676 milivoltios, y con 676 milivoltios, que son 0,6 voltios, algo más, ya la intensidad del diodo LED ha bajado a 9 miliamperios. Brilla con la mitad de intensidad que antes. Y si seguimos moviendo hasta aquí, que estaríamos hablando de los 506 ohmios, aquí la diferencia de tensión es de tan solo 0,3 voltios, con lo cual no conduce, no hay corriente, lo vemos aquí, 0 amperios, el diodo apagado. Y bueno, al igual que antes, podemos regular aquí también con este potenciómetro la intensidad de corriente, o sea, cuánto luciría el diodo LED, igual como hemos hecho antes en Falstad. Vemos aquí el montaje en una placa protoboard del circuito con la pila de 9 voltios. La LDR, la resistencia variable, el transistor PNP, la resistencia de protección del diodo LED, el diodo LED y bueno, conectado al carril positivo y negativo. Y podemos comprobar cómo si tapamos la LDR se ilumina y cuando la descubrimos se apaga. También podemos regular desde aquí para que incluso con luz se encendería así, pero no queremos que se encienda con luz, queremos que con luz esté apagada el diodo LED y que cuando no tiene luz se encienda, como podemos comprobar.